Buenas, mi nombre es Wilmar Sánchez y a continuación voy a presentar un video donde se va a hablar sobre los fundamentos de algoritmos para la materia de algoritmos. Inicialmente me presento, como decía, mi nombre es Wilmar Sánchez, tengo 30 años, actualmente estoy estudiando Ingeniería Electrónica en la UNAD. Anteriormente había estado estudiando Ingeniería Electrónica en otra universidad, pero por inconvenientes de tipo laboral, debí retirarme. Actualmente estoy retomando mis estudios. La idea es culminarlos satisfactoriamente y poder ejercer. Como les venía diciendo, entonces la ingeniería electrónica hace parte de la Escuela de Ciencias Básicas, Tecnología e Ingeniería, y estoy matriculado en la sede José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. En cuanto a lo personal, mi tiempo libre lo comparto con mis papás, mi hija y mi novia. Me gusta mucho ir a parques, a cine, salir a pueblos, viajar. Cuando estamos en la casa jugamos Xbox, vemos series o películas. En cuanto a lo personal, me apasiona mucho lo relacionado con la tecnología, la astronomía y la naturaleza. Y como hobbies me gusta la literatura y el cine, que tiene que ver con el terror y la ciencia ficción, y los deportes extremos. Retomando el tema de los algoritmos, inicialmente tenemos que partir por definirlo. El algoritmo se define como el proceso o las instrucciones que deben seguirse para poder dar solución a un problema planteado. Para plasmar estas instrucciones se puede a través de un lenguaje común, un lenguaje de símbolos, de gráficos o términos estandarizados. Todo algoritmo debe cumplir 3 requisitos, que son el ser preciso, ser definido y ser finito. Cuando hablamos de ser preciso, nos referimos a que debe cumplirse o realizarse a cabalidad cada uno de los pasos con el que se define. Cuando hablamos de ser definido, es que cada vez que se va a realizar el proceso, se va a obtener el mismo resultado cuando se le proporcionan los mismos datos. Y al hablar de finito, se refiere a que va a ser un proceso que en algún momento va a terminar. Hablábamos de las diferentes formas de plantear un algoritmo. Entre esas formas está el diagrama de flujo, que es uno de los más usados. El diagrama de flujo, como su nombre lo indica, es un diagrama o un esquema en el que se indica la continuidad que deben tener los pasos a seguir para resolver el problema planteado. Aquí vemos el ejemplo de un diagrama de flujo para cuando se quiere un café. Entonces lo primero que hay que hacer es preguntarse si el café está hecho o no. Si no está hecho, el paso a seguir es hacer el café y posteriormente servir la taza de café y añadir el azúcar. Si ya está hecho, el paso a seguir es calentar el café y posteriormente servir en la taza y añadir el azúcar. Cuando nos encontramos en este punto viene la segunda pregunta, siguiente proceso, que es mirar si está dulce. Entonces, si no, añadimos el azúcar. Si está dulce, proseguimos a tomar café. Otra manera de plantear un algoritmo es a través del pseudocódigo. El pseudocódigo es el lenguaje estandarizado en el que se realizan los datos de entrada y salida, las instrucciones, las constantes, variables, expresiones y funciones u operaciones para expresar un algoritmo o un proceso. Entonces aquí vemos el ejemplo de un pseudocódigo para resolver si un número es mayor o menor que otro. Entonces los datos que tenemos que ingresar van a ser A y B, los dos números que se van a comparar. El proceso o la pregunta que queremos resolver es cuál es el número mayor, que es lo primero que vemos. Posteriormente pues se ingresa el número A, se ingresa el número B, se hace la comparación a través del operador mayor que y se da la respuesta o dato de salida. Entonces poniendo la condición. Entonces cuando A es mayor que B se muestra A. Cuando A no es mayor que B se muestra B. Y se finaliza el proceso. Dado lo anterior, entonces vamos a hablar de las similitudes de estos dos tipos de algoritmos.
Entonces, según lo anterior, se tiene que tanto el diagrama de flujo como el pseudocódigo son sistemas que permiten plasmar de manera clara y precisa el procedimiento que se debe realizar para dar solución a un problema o situación planteada, donde se debe enunciar cuáles son los datos que hacen parte del proceso y las acciones que se debe realizar con cada uno de estos datos para obtener el resultado final. Las diferencias que vemos entre estos dos tipos de algoritmos se basan principalmente en que el diagrama de flujo se muestra de una manera gráfica, donde se enseña la dirección que toma el proceso a cada paso y los datos que interactúan a lo largo de dicho proceso, mientras que el pseudocódigo es totalmente plasmado en texto, donde se emplean términos estandarizados que definen las acciones u operaciones a realizar, así como la manera de indicar cuáles son los datos y su tipo. ¿Cómo se debe resolver un problema? Entonces, para resolver un problema es necesario tener en cuenta ciertos aspectos y procesos que permitirán un manejo más sencillo, adecuado y efectivo del mismo. Lo primero es tener claro cuál es el problema que se presenta, definir realmente cuál es el problema al cual queremos buscar solución. Posteriormente se debe analizar cuáles son los datos que se necesitan para resolver dicho problema. Entonces tenemos que tener claro qué datos vamos a recibir y qué datos vamos a entregar. Finalmente se define cuál es el resultado o datos a entregar, que era de lo que se estaba hablando, para obtenerse como solución al problema. El empleo de los algoritmos en la programación de computadoras. Como se vio a lo largo de la presentación, los algoritmos son los procedimientos o instrucciones que se deben seguir para la resolución de un problema. Aplicado al contexto informático, se va a hacer uso de la capacidad que ofrece el computador para el procesamiento de procesos lógicos. Y a través de un lenguaje de programación se le puede dar a entender a la máquina qué tipo de proceso se desea ejecutar. Por eso es importante realizar un algoritmo preliminar en el que se visualice cuáles van a ser los pasos a realizar y qué datos van a intervenir en él. Este algoritmo inicial o preliminar puede ser un diagrama de flujo o un pseudocódigo, el cual permite tener una imagen clara de lo que se desea hacer y la manera en que se va a realizar, dejando como pasos posteriores la traducción al lenguaje de programación, en el que se va a ejecutar las diferentes correcciones y mejoras que se pueden presentar a medida que se va aplicando dicho proceso. Aquí vemos el esquema de lo que se acaba de explicar, donde partimos del análisis del problema, posteriormente diseñamos un algoritmo y miramos si el algoritmo se está cumpliendo. Si sí, entonces se pasa al proceso de codificar el algoritmo en un lenguaje de programación. Después de montar el lenguaje, se ejecuta el programa, se verifica si realmente se está corriendo de manera adecuada, si está presentando errores, se corrigen, y si se pueden hacer mejoras se le hacen, y finalmente pues se mira o se obtiene el programa que nos da como resultado la solución al problema que habíamos planteado inicialmente. Muchas gracias. Aquí finalmente vemos las referencias en las cuales me apoyé para realizar este video.